Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para estar al día con todo lo que sucede en el fascinante universo de las celebridades. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento, un acontecimiento que nadie vio venir y que está generando un torbellino de reacciones en redes sociales y entre los fans. Sí, hablamos de la sorprendente noticia sobre Can Yaman y de Method Demir. Prepárense para lo que les vamos a contar, porque es de esas que te dejan con la boca abierta y preguntándote, ¿es esto real? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué significa todo esto? Si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, porque hoy, la información es oro. Como saben, Can Yaman y The Method Demir son dos de los nombres más resonantes en la escena turca, y sus carreras, a menudo entrelazadas por proyectos exitosos y una química innegable, han cautivado a audiencias alrededor del globo. Desde sus inicios en producciones que los catapultaron a la fama, hasta sus proyectos individuales que demuestran su talento y versatilidad, ambos han construido una legión de seguidores leales que los apoyan incondicionalmente. Sus nombres se asocian con el éxito, el carisma y por supuesto con esa magia que solo algunas parejas de pantalla logran transmitir, haciendo que la línea entre la ficción y la realidad se desdibuje en la imaginación de muchos. Recordarán esa época en la que las redes sociales ardían con los rumores, las especulaciones y los deseos de verlos juntos no solo en la pantalla, sino también en la vida real. La química que desprendían en Erkencikus era palpable, magnética, y eso alimentó durante mucho tiempo la esperanza de muchos de sus seguidores de que esa conexión trascendiera los sets de grabación. Cada aparición juntos, cada comentario, cada gesto, era analizado al milímetro buscando cualquier indicio de que ese amor de ficción pudiera estar gestándose en la realidad. Y aunque en su momento ambos mantuvieron un perfil discreto y profesional, la intensidad con la que el público los acompañaba en sus vidas, tanto profesionales como personales, creaba un ambiente de expectativa constante. Pero ¿qué es exactamente lo que ha sucedido ahora, que los ha puesto de nuevo en el ojo del huracán mediático y que, según el titular que vieron, ha sorprendido a todos? Pues bien, queridos seguidores, la información que ha llegado a nuestros oídos y que, tras una minuciosa verificación, podemos compartir con ustedes es de esas que cambian el panorama por completo. Y es que, atención, parece ser que Can Yaman y The Method Demir están trabajando juntos nuevamente en un proyecto, y no cualquier proyecto. Se trata de una nueva serie que promete romper todos los récords de audiencia, y lo que ha generado el mayor revuelo es la naturaleza de su colaboración. No estamos hablando de un simple reencuentro para satisfacer la nostalgia de los fans, sino de algo mucho más ambicioso, algo que involucra roles protagónicos compartidos, pero con un giro inesperado. Según las filtraciones y los rumores que se han intensificado en las últimas horas, esta nueva producción no solo los reúne en pantalla, sino que también apunta a un enfoque temático que explora las complejidades de las relaciones modernas, la ambición desmedida y las lealtades puestas a prueba. Y aquí viene la parte que ha desconcertado a muchos. Si bien la expectativa natural era verlos en roles románticos, las pistas sugieren que en esta ocasión sus personajes tendrán una dinámica mucho más competitiva. ¿Adversaria? Algunos apuntan a que podrían interpretar a dos rivales profesionales o incluso a dos personas con un pasado complicado que se reencuentran bajo circunstancias tensas. Imaginen la potencia de esa química, pero enfocada en la tensión, en el conflicto, en una batalla de ingenio y personalidad. Sería algo completamente diferente a lo que hemos visto antes y una oportunidad increíble para que ambos demuestren un abanico actoral aún más amplio. El simple hecho de pensarlo eriza la piel, ¿verdad? La posibilidad de verlos enfrentados, de ver chispas volar en un sentido de rivalidad, es tan intrigante como verlos enamorados. La audiencia que los catapultó a la fama con Erkencikus amaba la dulzura y la construcción gradual de un amor idealizado. Ahora, la idea de que esa misma química explosiva se canalice hacia el conflicto genera un nuevo nivel de fascinación. ¿Cómo canalizarán esa energía magnética en un enfrentamiento? ¿Será una rivalidad sutil, llena de miradas y palabras no dichas, o una confrontación directa y apasionada? Las posibilidades son abrumadoras y prometen mantenernos al borde de nuestros asientos. Lo que está claro es que este anuncio, aunque aún no ha sido oficializado con todos los detalles por parte de los productores, ha generado un auténtico terremoto. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías y expectativas.
Los fans más acérrimos están divididos entre la emoción pura por verlos juntos de nuevo y la curiosidad por descubrir esta nueva faceta de su talento. ¿Serán enemigos declarados? ¿Compartirán secretos oscuros? ¿Sus caminos se cruzarán en una trama llena de intriga y suspense? La imaginación vuela, y esa es precisamente la magia que envuelve a este tipo de noticias. Nos transporta a un mundo de posibilidades, donde cada detalle puede ser una pista y cada rumor, una puerta a una historia fascinante. Los hashtags relacionados con sus nombres y la nueva producción ya son tendencia mundial, con usuarios especulando sobre los argumentos, los posibles títulos de la serie y hasta el vestuario que podrían lucir sus personajes. Algunos incluso están creando fanarts y vídeos que imaginan este nuevo escenario, demostrando la profunda conexión que tienen con esta pareja actoral. Además, es importante destacar el momento en el que surge esta noticia. Estamos a principios de 2026, y tanto Kanyaman como The Method de Mir han estado desarrollando sus carreras de manera independiente, explorando proyectos en diferentes países y géneros. Kan, por ejemplo, ha estado muy activo en Italia, participando en producciones que lo han acercado a un público diferente y explorando el cine, demostrando su ambición por expandir su horizonte profesional más allá de las telenovelas turcas. Ha cautivado a la audiencia italiana con su carisma y su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de roles. Por otro lado, Demet ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series que han sido aclamadas por la crítica y el público, y mostrando su talento en nuevas plataformas, lo que demuestra su versatilidad y su compromiso con la excelencia actoral. Esta convergencia, este regreso a trabajar juntos, después de haberse consolidado cada uno por su cuenta, añade una capa adicional de interés. No es un reencuentro para revivir glorias pasadas, sino una reinvención, una evolución de su colaboración que promete sorprender incluso a sus seguidores más fieles. ¿Cómo ha sido el proceso de negociación? ¿Qué los motivó a aceptar este proyecto en particular, dada la dirección que han tomado sus carreras? ¿Qué tan involucrados han estado en la conceptualización de sus personajes y la trama, buscando algo que realmente los desafíe y represente un paso adelante en sus trayectorias? Estas son las preguntas que rondan en la mente de todos los que seguimos de cerca sus carreras. Hemos visto cómo grandes parejas de la televisión turca, después de haber protagonizado éxitos románticos que los han inmortalizado en la memoria colectiva, han optado por explorar otros terrenos, mostrando que la versatilidad es clave para una carrera duradera y exitosa. Ejemplos hay muchos y la industria del entretenimiento, en general, valora a aquellos artistas que se atreven a salir de su zona de confort. Y si alguien tiene el talento y el carisma para hacerlo, son precisamente Kanyaman y The Method de Mir. Su capacidad para generar empatía con el público, su presencia escénica y su profesionalismo son indiscutibles. Imaginen el impacto de sus interpretaciones si se les da la libertad de salirse de los moldes, de sorprender con personajes complejos, con matices inesperados, con motivaciones que van más allá de lo superficial. Esta nueva serie tiene el potencial de ser un hito en sus carreras, una producción que no solo los reafirme como estrellas indiscutibles del panorama internacional, sino que también impulse sus carreras hacia nuevas direcciones, abriéndoles puertas a proyectos aún más ambiciosos y diversificados. Podría ser el trampolín para roles en producciones de carácter más cinematográfico o incluso en plataformas de streaming globales con enfoques narrativos más audaces. Por ahora, los detalles específicos sobre la trama, el elenco secundario y el equipo de producción son escasos, lo que, como decíamos, solo aviva más las llamas de la especulación y la expectación. Los comunicados de prensa son deliberadamente vagos, quizás para mantener el misterio y generar un mayor impacto cuando se revelen los detalles concretos. Sin embargo, el simple hecho de que sus nombres estén asociados a un nuevo proyecto conjunto ya es noticia de primer orden. Los productores, sin duda, saben el poder que tiene esta dupla para atraer a una audiencia masiva y generar un buzz mediático instantáneo. Y este enfoque, si se confirma, parece ser una estrategia audaz y calculada para generar un impacto máximo. Es como si quisieran jugar con las expectativas del público, ofreciendo algo familiar en su unión, pero radicalmente nuevo en su desarrollo. La promesa de verlos interactuar de una forma tan diferente a lo que nos acostumbraron en Erkencicus es, en sí misma, un poderoso gancho de marketing. Así que mientras esperamos confirmaciones oficiales y más detalles jugosos, podemos dejarnos llevar por la emoción y la curiosidad. ¿Qué papel creen ustedes que jugará The Method de Mir en esta nueva trama?
¿Será la fuerza silenciosa que mueve los hilos, la víctima de las circunstancias, o la artífice de un plan maestro? Su personaje podría ser una empresaria implacable, una abogada astuta en un juicio crucial, o quizás una artista atormentada por un pasado conflictivo. Y Kan-Yaman adoptará el rol del seductor imparable, el antihéroe con un pasado oscuro que busca redención, o quizás alguien completamente distinto que desafíe todas nuestras ideas preconcebidas sobre su capacidad actoral. Podría ser un detective enigmático, un científico brillante con un secreto peligroso, o incluso un agente doble en una misión de alto riesgo. Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas, francamente, suena fascinante y prometedora. La clave estará en cómo los guionistas y directores logran construir estos nuevos personajes, dotándolos de profundidad, complejidad y motivaciones creíbles que permitan que la química, ahora conflictiva, brille con una intensidad diferente. En resumen, la noticia que ha explotado hoy, 17 de enero de 2026, es que Kan-Yaman y Demet Özdemir, la pareja que conquistó corazones en Erkencikus, regresan a la televisión juntos. Pero esta vez, no esperen un cuento de hadas tradicional. Todo apunta a una historia mucho más compleja, con personajes que podrían estar en lados opuestos, en una dinámica llena de tensión y rivalidad. Es una apuesta arriesgada por parte de los productores, que prefieren sorprender y romper moldes a repetir una fórmula que ya les funcionó. Pero también es una apuesta que tiene el potencial de ser un éxito rotundo, de generar conversación a nivel mundial y, sobre todo, de marcar un antes y un después en sus carreras, demostrando su madurez artística y su capacidad para reinventarse. Esta decisión de explorar la antagonía o la competencia entre ellos es una muestra de valentía creativa que, sin duda, será aplaudida por aquellos que buscan contenido fresco y desafiante. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestra dosis de hoy sobre esta noticia impactante que está dando la vuelta al mundo del espectáculo. ¿Qué les ha parecido? ¿Están tan emocionados como nosotros por este posible regreso y, sobre todo, por la intrigante vuelta de tuerca que promete? ¿Cuáles son sus teorías sobre los roles que interpretarán y la trama que los unirá, o enfrentará? Queremos saber sus opiniones, sus teorías, todo lo que se les ocurra. Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es fundamental para hacer de este canal un espacio de encuentro y de pasión por el entretenimiento. Si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las noticias más frescas, los análisis más interesantes y las exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos que son fans de Kan-Yaman y Demet Özdemir, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Gracias por acompañarnos en esta jornada de noticias y especulaciones, y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más primicias y, quién sabe, quizás con más detalles confirmados sobre esta emocionante nueva producción. ¡Hasta pronto!